Nada, a ver la presentación nomás, no hay forma. Ya aparte ya acomodé para no tener nada que hacer los miércoles. No, la facultad está alargando una licenciatura que se da en planta de Renault y que después se da en la misma UTN, que tiene que ver con mecatrónica, y bueno, estamos armando el equipo de profesores y estoy involucrado en eso, y la presentación tenés que estar. Pero más allá de eso, a mí me interesa lo que tenemos que ver hoy, que está buenísimo el tema, y vamos a llegar hasta donde lleguemos. ¿Qué tiene que ver con el uso que le vamos a dar a esto que estuvimos estudiando estos días, que fueron los flip-flops? Y de nuevo aparece este dibujito de acá. Disculpen si voy directamente al grano, pero me parece importante que arranquemos lo antes posible para aprovechar algo de lo que nos queda del día. Vamos a ver lo que se denomina la máquina de estado finito. Las máquinas de estado finito tienen... Hay dos grandes ramas, las síncronas, que se basan en el uso del flip-flop como elemento de memoria. Este dibujo no es nuevo, ya se los presenté cuando empezaba a hablar del flip-flop. Una máquina de estado finito se basa en el flip-flop como elemento de memoria, la síncrona, y también existen lo que son las máquinas de estado finitos asíncronas, que usan únicamente compuertas. Esta última están casi extintas porque los flip-flop aumentaron mucho su frecuencia y no tiene sentido estar jugando con los retardos de las compuertas cuando puedo ir a un elemento concreto como es el flip-flop. Nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en las máquinas de estado finito síncronas. Esas máquinas de estado finito síncronas tienen como elemento de memoria al flip-flop, que es un sistema secuencial. Basado en flip-flop, vamos a desarrollar técnicas que nos van a permitir solucionar cualquier problema secuencial de forma metódica, ¿sí? Hay inclusive, como ya les mencioné en otras clases, hay algunos ensayos, papers, si queremos llamar, yo no le llamaría un paper, pero sí algunos ensayos, que proponen que prácticamente cualquier problema puede ser solucionado con un sistema de este tipo. La máquina de estado finito se caracteriza por tener elementos de memoria, o sea que tiene historia, y circuitos combinacionales que, por un lado, dirigen el movimiento de la máquina de estado finito, y por otro lado generan salidas, que es lo importante en una máquina de estado finito. Dándole a esto un marco un poquito más formal, podemos identificar cuando vemos una máquina de estados, entradas primarias son las señales del mundo exterior. Cualquier señal del mundo exterior menos el reloj. El reloj ni se cuenta en la máquina de estado finito, es algo interno. Tenemos las entradas primarias, que son las señales que vienen de afuera. Las salidas primarias son las salidas que van a actuar sobre los elementos, los actuadores o lo que sea del sistema, son los que salen de mi circuito. Es decir, estos dos bloquecitos que están acá, tanto este como este, son los elementos que, por un lado, leen información del medio y por otro lado, generan esa información al medio. O sea, generan acciones en el medio. Encender un LED es una salida. Así de fácil. Mover un motor es una salida. Prender una bomba es una salida. Por otro lado, la máquina de estado finito tiene lo que se denomina entradas secundarias y salidas secundarias. Las entradas secundarias son el estado de la memoria, el estado de los flip-flop internos. Eso se llaman entradas secundarias, porque ustedes ya conocen ahora que cuando hacemos una tablita de verdad aparece algo que se llama QDT y aparece algo que se llama de QDT más 1. Entonces, las entradas secundarias son justamente las QDT. Y por otro lado tenemos las salidas secundarias. Las salidas secundarias van a ser las señales que van a entrar a la memoria para que se almacene como nuevo dato. No sale fuera de la máquina de estado.
¿sí? Y pues las salidas, sí, o sea, tenemos salidas que salen fuera de la máquina, entradas que vienen de afuera, y esto estaría dentro del circuito. Eso es algo genérico, ¿sí? Dentro del mundo de las máquinas de estado se desarrolló todo un método y se clasificaron las máquinas de estado finito en dos familias muy grandes, que más de uno podrá decir, una máquina de estado tiene menos estado que la otra, o sea, resuelve el problema con menos estado. No, no es así, depende del problema, ¿sí? Pero la máquina de estado se divide en dos tipos, en dos familias, que una es la máquina de estado de Meli y otra es una máquina de estado de Moore. Esos son los dos, no hay otros, son estos dos tipos de máquinas de estado. Son los únicos dos que tienen que saber porque son los que existen. Meli y Moore. Vamos a ver la diferencia entre una y otra máquina de estado. Fíjense, la máquina de estado básicamente va a tener un combinacional de entrada que va a generar el próximo estado y va a tener elemento de memoria y un combinacional de salida. Si volvemos a la otra filmina, acá en este sector tendríamos un combinacional de entrada y acá tendríamos un combinacional de salida. Y estos son los elementos de memoria o los registros que se ven en el otro gráfico, ¿sí? Que lo vemos acá. El combinacional de entrada están acá. Esto voy a buscar. Este es el combinacional de entrada. Los flip-flop, que son los registros, y el combinacional de salida. El reloj, como vemos, interno. Bueno, acá tenemos lo mismo. Combinacional de entrada, registros y combinacional de salida. La única diferencia que existe entre la máquina de estado de Moore y la de Meli, y la única, no hay otra, es que en el combinacional de salida, es decir, el que genera la salida de la máquina de estado, la máquina de estado de Meli incluye a las entradas directamente. ¿Ven? Viene con esta línea, tac, y en el combinacional de salida pueden aparecer algunas de las entradas de forma directa. Es decir, voy a tener un flip-flop, voy a tener una máquina de estado donde van a venir entradas de afuera, voy a tener los flip-flops del estado actual y el combinacional de salida, el que genera la salida de la máquina. Si la máquina es de Meli, va a tener datos del flip-flop y va a tener datos de la entrada directamente. En cambio, la máquina de estado de Moore genera la salida solamente a partir del estado de la máquina. O sea, la máquina, vamos a definir estado un poquito más en criollo. Podríamos llamar, y es el estado de una máquina de estado, el valor que tienen los flip-flops. Si el flip-flop vale 100, estoy en el estado 100. Si el flip-flop vale 101, estaré en el estado 101. Depende de la cantidad de estado, van a ser el número de flip-flop que va a necesitar la máquina de estado. Pero esa es la forma en que trabaja esta máquina de estado. O sea, los estados son lugares, o podríamos decir, valores de los flip-flop en donde la máquina permanece a menos que se produzca un cambio en sus entradas. Y eso nos va a llevar a nosotros a definir lo que es un diagrama de estado. Antes de pasar al diagrama de estado, quisiera saber si quedó clara la diferencia entre la máquina de estado de Meli y una máquina de estado de Moore. Si a alguno le genera alguna duda. ¿Se entendió, profe? Olvídense de este dibujo de acá. Miremos esto. Esto es una máquina de estado. ¿Sí? Eso es un circuito que representa una máquina de estado. Fíjense que tenemos un combinacional de entrada, tenemos las dos memorias y tenemos un combinacional de salida. Pregunta, ¿es una máquina de estado de Moore o es una máquina de estado de Meli?
Traigamos a la hora y a esto concreto, eso es un circuito integrado que está puesto ahí, está soldado. ¿Esto qué es? ¿Máquina de estado de Moore o máquina de estado de Mery? Me parece que me voy a dormir esperando, ¿eh? Ahí, Puede profe, ser que sea en Meli. la entrada que pasa por el flip-flop. ¿Entraría también como la entrada que pasa al subdimensional de salida en la de Meli? A ver, pensemos. Hay dos que propusieron Meli. ¿Cuál es la condición de Meli? Repasémosla. Hay un chat también que no lo vi. Sí, perfecto, Luciano. Es una máquina de estado de Moore. Vamos a aclarar porque lo puso en el chat, Luciano, pero sí, es una máquina de estado de Moore. Y vamos a ver por qué. Este es el circuito combinacional de entrada, ¿sí? En el combinacional de entrada tenemos la entrada primaria, que es X, y una entrada secundaria que viene de uno de los flip-flops. Es el circuito combinacional de entrada. Tenemos entradas que pueden ser más entradas, tenemos una sola en este caso, y tenemos una entrada que sale de uno de los flip-flops. Y el circuito de salida, o el combinacional de salida, es este. ¿Pero de dónde viene? Viene solamente de los flip-flops. Si vamos acá arriba, fíjense que eso coincide con este circuito de acá abajo. Combinacional de salida sale únicamente del estado de la máquina. Combinacional de salida sale solamente, estos son los estados de la máquina. Solamente de los estados de la máquina. Siempre la máquina de estado evoluciona según las entradas que tiene. Porque si no evoluciona según la entrada, estamos frente a un contador, no una máquina de estado. La máquina de estado justamente va cambiando su acción según las entradas y según lo que tenga que hacer. Entonces, eso sería la máquina de estado, y en este caso es una máquina de estado de Moore. ¿Se entendió? ¿Pudieron visualizar ahora dónde está el combinacional de entrada, de salida? Combinacional de entrada, combinacional de salida, en este caso una compuerta, pero porque el ejemplo es así. Y las señales de entradas primarias, entradas secundarias, y el estado genera la salida de la máquina. Si estamos ahí, vamos a empezar a poner el concepto de lo que es un diagrama de estados. Un diagrama de estados es donde se soluciona el problema secuencial. En ese diagrama de estados se soluciona el problema que tengo que resolver. Ahí lo resuelvo. ¿Y qué es? Muestra qué valores internos tiene la máquina, qué salida tiene y qué pasa según el valor de las entradas. Vamos a prestar atención ahora acá. Solamente a ese diagramita. Eso no lo puedo acercar, no sé dónde se fue. Ahí está. Vamos a prestar atención a este diagrama. Esto es un diagrama de estado, ¿sí? Fíjense, este globito que ven, cada globito que ven ahí, representa a un estado de la máquina. El estado de la máquina se identifica porque tiene un único valor de los flip-flop y no se puede modificar, ¿sí? O sea, no es que no se pueda modificar, no puede repetirse. No puedo tener dos estados con el mismo valor de los flip-flop porque no se puede. Tiene que ser diferente. Entonces también la cantidad de estados de la máquina termina definiendo la cantidad de flip-flop que voy a necesitar para poder implementarla, ¿sí? Entonces, este diagrama que está acá me dice cómo funciona el sistema y en realidad es por donde se empieza el diseño del sistema secuencial. Este globito dice, estoy en un estado que se llama 0, 0.
los dos primeros del estado. Representa qué valor tienen, en este caso, estos dos flip-flops. Estoy en el estado 0,0, la raya implica que lo que sigue a la raya es la salida. Estoy en el estado 0,0 y voy a salir con un 0. Después veo qué hago con esto. Olvídense de la implementación. Vamos a hacer el diagramita de estado. Estoy en el estado 0,0, mi salida es 0. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? En este caso particular tengo una sola entrada y se representa arriba de la flechita. Entonces estoy en el estado 0,0. Si es un 0, me quedo en el estado 0. Y si la entrada es un 1, paso al estado 0,1. La flechita dice qué sucede con la máquina de estado. Por ejemplo, una máquina de estado podría ser yo tratando de cruzar la calle. Llego al borde de la carpeta asfáltica y miro el semáforo. Mientras el semáforo no se ponga en verde, yo no comienzo a cruzar la calle. Cuando el semáforo se pone cuando el semáforo se pone en rojo, paso la calle. Mientras sea verde, espero al rojo. Entonces el estado mío es estado de espera y voy a tener una flechita que va a dar vuelta y va a decir mientras, o sea, por ejemplo, luz roja o luz amarilla y luz roja. Y la otra flechita va a decir luz verde. Y cuando la flechita de luz verde se active, voy a caminar para cruzar la calle. ¿Se entiende? Vamos a un ascensor. Estoy en un ascensor de 3 pisos, que lo voy a dar como ejercicio. Estoy en el piso 1 y tengo 3 botones. El estado de mi ascensor va a ser estoy en el piso 1, quieto. Mientras, o sea, si aprieto el piso 2, me voy a subir al piso 2. Si aprieto el piso 3, me voy al piso 3. Si aprieto el 1, me quedo en el 1. Entonces el estado de mi ascensor es estoy en piso 1, que va a ser representado internamente en la máquina de estado por un flip-flop, por el estado de un flip-flop. Vamos a ver un poquito más. Esto, cuando yo miro el diagrama de estado, ya sé que estoy hablando de una máquina de estado de Moore o una máquina de estado de Mealy. ¿Cómo lo sé? Porque miro, si el estado está representado, si la salida está representada dentro del estado, como en este caso, es Moore. Porque me está indicando que la salida solo depende del estado. Si en lugar de tenerlo así, a la salida la tengo representada acá, estoy hablando de una máquina de estado de Mealy, la salida no va acá. Cuando es Mealy, va únicamente acá. ¿Por qué? Porque la salida depende del estado actual y de la entrada de forma directa. Entonces, con solo ver el diagrama de estado, yo sé si estoy hablando de un sistema, de una máquina de estado de Moore o de una máquina de estado de Mealy. Bien, ¿preguntas hasta acá? Pueden preguntar por el chat. Por ahora no tengo preguntas yo, profe. Miren, Carla. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, les voy a describir cómo se hace para hacer el diseño de una máquina de estado a partir, en realidad debería ser del problema, pero vamos a suponer que logramos hacer el diagrama de estado, un diagrama de estado simple, ¿y qué sigue después? Después hacemos un problemita para terminar de aclarar los pasos de diseño. Entonces, si yo llego a tener un diagramita de estado como esto, lo que sigue de acá son obtener las tablas, porque se hace más o menos de una forma similar a lo que hacemos con los sistemas combinacionales. O sea, obtenemos lo que se llama la tabla de estados. ¿Sí? Donde la tabla de estado presenta lo mismo que hacíamos con el flip-flop. Esto sería Q de T, las entradas y Q de T más 1. Y esta es la salida. Es decir, tengo el estado actual, el valor de las entradas, a dónde va a ir y el valor de la salida. Fíjense,
Estado actual. Acá se repite 2 veces el valor 0, 0. ¿Por qué 2 veces? Porque solamente salen 2 flechas de este estado 0, 0. Si hubiera más flechas, tendría que repetirse más veces. Si la entrada sigue en 0, la salida permanece en 0. Acá estamos cumpliendo esta rayita. Si la entrada es un 1, que es la otra opción, la salida pasa al otro estado que es 0, 1. Bien. El otro, pasamos al 0, 1, analicemos el 0, 1 ahora, acá. ¿Qué pasa? Si sigue 0 la entrada, mi estado permanece en el estado que estoy, 0, 1, no cambia. En cambio, si cambia un 1, paso a 1, 0 y así lo puedo hacer con todos los estados y termino obteniendo esta tabla que se llama la tabla de estados. Fíjense que si agregamos la I simplemente me voy a fijar, si el estado es 0, 0, la salida va a ser 0. Siempre, acá hay un tema importante que me gustaría que noten. Fíjense. A ver dónde cambiaría esto. Vamos a ver uno que cambie el valor de salida. Acá. Acá, en 1, 0. Miren este. Concéntrese en esto. Ahí estamos parados en este estado, ¿sí? Fíjense que la salida permanece en 0. Mientras esté en el estado 0, 0, por más que el estado futuro sea 1, 1 y la salida va a valer 1, mientras yo permanezca en el estado 0, porque mi estado es este es el estado actual, ¿no? El otro no existe todavía. Entonces la salida siempre responde a ese estado. Para mí, esto lo puse porque lo pone el Morris-Nano, para mí la tabla de salida no tiene que estar junto a esa tabla de estado porque va a confusión. Sepárenla. La tabla de estado háganla hasta acá y después la tabla de salida directamente ponen el estado, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y van a fijarse en el diagramita que va a ir 0, 0, 0, 1 y terminó el problema. Y con eso hacen el CAR no correspondiente. Fíjense que esto le va a dar una AN a la salida, que si se fijan en el circuito de dónde viene esto, es esta AN que está acá. O sea, esta AN que da resultado acá es la misma que se coloca acá. ¿Bien? Fíjense en estos diagramitas que están acá. Acá tenemos los dos ejemplos. La máquina de estado de Moore y la máquina de estado de Mealy. Esta es la máquina de estado de Mealy. Por eso el estado del sistema no tiene asociada la salida, que serían estos, ¿sí? Y la máquina de estado de Moore sí tiene asociada para cada estado la salida. A ver qué más tenemos. Vamos a mostrar este circuito. Fíjense. Para terminar de aclarar Moore y Mealy, porque esa es una pregunta que siempre hacemos en el examen y hacen agua, porque me terminan diciendo, la máquina de estado de Moore no depende de las entradas. No, muchachos, cualquier máquina de estado depende siempre de las entradas, sea Moore o Mealy. Solamente que Mealy tiene una salida que depende de la entrada directa y Moore no. Fíjense, esta máquina de estado que está acá, la de arriba, es una máquina de estado de Mealy. ¿Por qué? Porque tenemos una señal que se manda por acá y va derecho a la salida. Mientras que esta de acá abajo es una máquina de estado de Moore. ¿Por qué? Porque las salidas solamente dependen de los estados del sistema. Cuando yo hago una máquina de estado de Mealy, la señal o el estado va a estar dentro de un globito y la salida va a tener asociada. La entrada va a tener asociada a la salida. En la máquina de estado de Moore voy a tener el estado
con el estado, con el valor de la salida, y la salida no va, y las entradas no van a tener asociado nada. ¿Estamos? Vamos teniendo una noción de qué es. Les voy a dar un ejemplo, y quiero que lo hagamos, lo trabajemos ahora. No un ejemplo, les voy a dar un ejercicio. Quiero que resuelvan utilizando, vamos a hacer mitad y mitad. Va a ser medio difícil, no da el tiempo. Bueno, quiero que resuelvan todos entonces, vamos a hacer todos juntos. El problema de abrir y cerrar la puerta de un supermercado con una máquina de estado de Moore. ¿Sí? Todos conocen cómo funcionan las puertas de los supermercados automáticos, ¿no? Vamos a suponer la puerta del hiper, no ahora en COVID, la puerta es normal, donde yo entraba y salía por la misma puerta, no importa. ¿Cómo funciona esa puerta? Tiene un sensor de persona. Cuando se arrima la persona, se abre la puerta hasta que la puerta llegue a fondo. Tiene unos sensores, unos fines de carrera que dicen llegó al máximo. Cuando llega al máximo, se empieza a cerrar la puerta. Si no viene ninguna persona más, o sea, en realidad no es tan así. Si llega al máximo y la persona sigue, permanece abierta. Si la persona se retiró, se empieza a cerrar. Si mientras se está cerrando llega una persona, se vuelve a abrir. Si cuando se está cerrando no llega ninguna persona, se termina de cerrar. ¿Bien? ¿Se entendió la consigna? Ahora quiero que lo resuelvan con la máquina de estado de Moore. Y mientras lo van resolviendo, voy a contestar todas las preguntas que tengan. Entonces voy a pasar a la pizarra y vamos a poner los sensores que tenemos. Esto es nuestro circuito. Va a tener una salida, que va a ser la salida que abre la puerta. Voy a tener otra salida, que va a ser la que cierra la puerta. A esta salida vamos a llamarla A. A esta la vamos a llamar B. Y vamos a tener una entrada de persona P. Profe, del fin de línea no tenés una entrada tampoco, ¿no? Sí, perdón. Sí, estoy bien leyéndolo a Daniel en el chat. Sí, vamos a poner acá un final de carrera de puerta abierta. Vamos a ponerlo así. Vamos a llamarlo al de puerta abierta, lo vamos a llamar FCA. Y vamos a llamar un final de carrera de puerta cerrada, un FCC. ¿Sí? Entonces tenemos el P, una señal que nos va a dar el infrarrojo que detecta que llegó la persona. FCA es cuando la puerta terminó de abrirse y FCC cuando la puerta terminó de cerrarse, porque si yo sigo mandándole señal al motor para que se siga cerrando, va a seguir haciendo fuerza. Igual que si le sigo mandando señal para que se siga abriendo, va a seguir haciendo fuerza. Entonces, lo que le pido que diseñen es el diagrama de estado en Moore. Y voy a contestar todas las preguntas que salgan para que entiendan la consigna. Quiero ver a ver qué sale. Después les muestro cómo lo hago yo, pero me gustaría que empiecen ustedes a trabajar con esto que es diseño. Esto y las máquinas de estado yo les puedo asegurar que es la pieza fundamental de diseño de sistemas digitales. No hay otro. Cualquier sistema digital complejo tiene las bases en las máquinas de estado. La utilidad de la FPGA y los CPLD acá se demuestra. En las máquinas de estado. Así que trabajar. Para mí es el tema más importante de toda la materia. Espero que ustedes lo entiendan, porque también cuesta mucho entenderlo, pero va a marcar la diferencia de si comprenden y pueden hacer desarrollo o no, que es lo importante. A trabajar.
Ni bien tengan algún diagramita hecho en lápiz, papel, como sea, me lo mandan en el WhatsApp y lo vemos entre todos. El clock está adentro, ni se preocupen por el reloj ahora. Simplemente hagan el diagrama de estado. Profe, para arrancarlo, tendríamos que tener en cuenta que está cerrada. Entonces Claro, vos vamos, elegí un estado inicial. claro, listo. Elija un estado inicial. La primera pregunta es muy importante. Elijan el estado inicial y consideren que ahí arranca el sistema. Después veremos cómo se llega a ese estado inicial, etc. Por eso es suficiente que lo elijan. Profe, tendríamos dos estados, ¿no? La puerta cerrada y la puerta abierta. ¿Estás segura? No. Ah, bien, bueno, ¿saben cómo lo hago yo? No le quería decir para no contaminar como ustedes La pueden puerta trabajar. abriéndose y la puerta cerrándose también, ¿o no? ¿Cómo se resuelve una máquina de estado? Pónganse en el lugar del equipo. Está quieto, está todo cerrado, no hay señal, estoy quieto. Llega una señal de persona, una P, me llega un 1 ahí, tengo que empezar a abrir la puerta. Y tengo que empezar a abrir la puerta significa que paso de mi estado de reposo inicial, que no hacía nada, a tener que empezar a abrir la puerta y estoy abriendo la puerta. Y sigo en ese estado de abriendo la puerta hasta que llego al estado de puerta abierta, o sea que me indica el final de carrera A que llegué al fondo de la puerta. ¡Tac! Quedé quieto ahí. Estoy ahí en otro estado, en el estado de puerta abierta. ¿Qué sucede en el estado de puerta abierta? Me puedo quedar en el estado de puerta abierta si existe P, o sea, si P es igual a 1, o voy a empezar a cerrar la puerta, es decir, paso a otro estado que es cerrar puerta, ya llevamos 3 estados, que voy cerrando la puerta. ¿Y qué va a suceder con el cerrar puerta? Si llega a venir una señal P, vuelvo a abrir puerta, vuelvo a abrir puerta. Si no llega ninguna señal P, cuando yo llego al final de carrera C de puerta cerrada, paso al estado de reposo. Yo conté 4 estados. Pero fíjense, hay que ponerse en el lugar del equipo. El equipo está generando una salida, bueno, tengo que estar en un estado para generar esa salida. Paso a generar otra salida, estoy en otro estado para generar esa otra salida.
Vamos a dejarlo así. La letra va a salir fea. No importa. Vamos a poner ese 0 como estado 0. Y la salida A y B van a ser ceros. ¿Sí? En donde acá voy a aclarar que esto es A. Y esto es B. Las dos entradas y el otro el estado del sistema. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Que venga una señal P. Si viene una señal P, salgo hacia el otro estado, al estado S1. El estado S1 va a abrir la puerta, es decir, voy a poner el 1 en A y un 0 en B. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué puede pasar después? Voy a llegar al final de carrera. Cuando llego al final de carrera, es decir, se activó FCA igual a 1, voy a apagar A. Y acá podría inclusive empezar a cerrar, pero vamos a hacer... Sí, vamos a empezar a cerrar para que sean 4 estados. No, vamos a quedar quietos, no vamos a hacer nada. Bien. Vamos a apagar A y vamos a poner S2. Ahí podemos discutir después si ese falta o no ese estado, después lo vemos. ¿Qué sucede? Si P es igual a 1, quedo acá, queda abierta. Me borro todo. P es igual a 1. Si P es igual a 0, voy a venir a otro estado. En donde al estado lo voy a llamar ahora S3. Y lo que voy a hacer es empezar a cerrar la puerta. ¿Qué puede suceder? Puede suceder, por un lado, que el FCC sea igual a 1, es decir, se cerró la puerta, o puede ser que apareció una persona. Y esa es la máquina de estado que me resuelve el problema de la puerta del supermercado. Fíjense que yo ni siquiera le asigné valores de flip-flop a cada uno de los estados. Simplemente le llamé estado 0, estado 1, 2 y estado 3. Profe, Lo escucho. Bueno, Hay un botoncito para levantar la mano, entonces yo le digo quién habla y va a ser más fácil. los números de abajo de cada estado Son la los salida. representa como, claro, puerta bien abriéndose o puerta cerrándose. Es la salida OV. Claro, listo. Normalmente se hace un dibujito en la máquina de estado donde vos vas a poner cómo representar la salida. Por ejemplo, así, A, B, y vos sabés que este primero va a ser la salida A y el segundo va a ser la salida B. profe, no sé si es necesario o no, pero ahí en el primer estado que tenemos, hace falta poner que si P es igual a 0 vuelve al mismo estado, como para que quede más Podés completo. ponerlo así si querés. Pero ¿hace falta o no hace falta? Y mira, en realidad se pone, igual que acá se pone así, FCA igual a 0. Y acá FCB igual a 0. Acá van dos. Este FCC igual a 0 y P igual a 0. Y acá FCC igual a 0 y P igual a 0. Es difícil que dibujar con el mouse. Y en P igual a 1 no importa el valor de FCC porque cualquier valor de FCC va a pasar igual.
Ahí está más completo. Estuvo bien la pregunta, Sebastián. Profe, y los estados se representan como una combinación de 3 bits, ¿no? Que son las 3 entradas. No, ahí no quiero que te mezcle, no. Hasta ahora, hasta acá, no quiero hablar de los estados, ya vamos a ver la codificación del estado. ¿Estamos con esto? ¿Pueden seguir cómo hice esto de la máquina de estado para resolver este problema simple? Yo sí. Además, después vemos la codificación, después vemos cómo codificamos. Lo importante es esto. Diagrama. Bueno, ahora vamos a ver ese S0, S1, S2 y S3 que puse. Tienen que ser representados por una combinación de flip-flop y ahí se abren varias aristas. La máquina de estado puede tener distinta combinación, pero tiene que ser única. Por ejemplo, yo puedo decir S0 va a ser representado, en este caso que son 4 estados, por este. Esto yo digo que es S0. Esto es S1. Esto es S2. Y esto sería S3. Eso sería una forma de representar los 4 estados en una combinación que se llama one shot, o sea, uno solo en uno, que se usa mucho en sistemas muy, que deben ser muy confiables, porque ustedes enseguida se dan cuenta si hay un error en la máquina de estado porque hay 2 unos prendidos al mismo tiempo. Se llama one shot. También puede ser que yo tenga que armarlo. Si yo tengo que usar una FPGA, lo más común es usar algo como esto. Pero si yo voy a armarlo con circuito integrado, estoy hablando ahí de 2 flip-flop, de 4 flip-flop, 2 circuitos integrados, lo cual es mucho. Entonces puedo usar otra combinación y decir, no, S0 va a ser 0,0, S1 va a ser 0,1, S2 1,0 y S3 1,1. Esa combinación es una máquina de estado binaria común o combinación binaria donde puedo poner 2 a la n, donde n el número de flip-flop tiene que ser mayor o igual a la cantidad de estados. Y así como esa puedo decir, no, yo quiero una máquina de estado que solamente tenga combinación par, impar, etc. Depende de la cantidad de estados. La mínima cantidad de flip-flop va a ser con la binaria, es decir, uso todos los estados. Y la máxima puede ser con one shot, donde tengo esas combinaciones. ¿Se entendió, Sebastián? Esa era la pregunta tuya. Sí, profe, entendí. Gracias. Bien, yo les voy a subir, ayer no hubo clase con el otro curso porque tuvimos, Olmedo tomó la clase para poder darle algo de práctico para el parcial del martes. Entonces, lo que les voy a subir ahora es una guía, pero solamente quiero que hagan los diagramas de estado. Solamente los diagramas de estado. Nada más que eso. Y súbanlo como tarea para que lo pueda ver, a ver si lo han agarrado. Solamente diagrama de estado, nada más. Paramos ahí. Hacemos el diagramita y lo dejamos ahí. En este caso, háganla todo con máquina de Moore, que fue lo que vimos ahora. No, si pueden tratar de hacerlo con Meli, hagan las que piden Meli, háganlas también. Después veremos cómo lo implementamos eso. ¿Bien? Profe, el parcial es el 31, ¿no? O sea, no Se este sabía más que del alguno otro. iba a saltar así dentro de 15 días. Ah, bien. Está bien, A ver, a está. ver si estaban atentos, che. Está chistoso el profe. Mándenme, por favor, los legajos por el chat. La clase que viene vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso de esto y vamos a ver qué pudieron hacer de los diagramas. Profe, no sé si ya lo dijeron, pero ¿hasta qué temas entraría el parcial? Hasta tecnología, esto no entra. Todo lo que vimos después de que vinimos de las vacaciones no entra. Profe, pero dijo el profe Marcelo que multiplexado, o sea, lo que vimos con él y después nos mostró otro par de cosas más, eso sí entraba. Por eso, ¿cuál fue lo último que vieron conmigo? Tecnología. ¿Qué vieron antes? Multiplexores. ¿Qué vieron antes? Codificadores. ¿Qué vieron antes? Sistemas sumadores, restadores, multiplicadores. Todo eso entra. No, flip-flop vimos después de las vacaciones. Conmigo arrancamos con También flip-flop. hay que ver el tema del práctico 5, que también hay un par de cosas que, bueno, no sabemos si eso entra sí o sí todo o una parte. Igual ¿Cómo que no multiplexores entra? lo vimos en el práctico, dicen los chicos.
después de las No, vacaciones. pero en el teórico, en el práctico no importa lo que, o sea, entra hasta tecnología. Incluye multiplexores, codificadores, decodificadores, circuitos aritméticos. Por eso, no sé, yo digo por lo que vimos en el teórico. O sea, hasta tecnología. ¿Qué es lo que no entienden del práctico 5 que no saben si entra? Si son más específicos, podemos contestarlo mejor. Bien, de todas formas, cualquier consulta que tengan, tráiganla para la próxima clase que la vemos. Les queda una semanita más todavía para estudiar, así que es un poquito más difícil que el primer parcial porque hay más temas, hay más cosas para preguntar. Tienen que ver bien el tema multiplexado, resolución de ecuación de funciones lógicas con multiplexores, los codificadores, comparadores, cosas básicas, no hay más que eso. Y en tecnología tienen que tener bien claro lo que es margen de ruido, tiempo de subida, tiempo de bajada, y las compuertas básicas que vimos con transistores CMOS, que es la NOT, la NAND y la NOR, que son compuertas universales. Y con eso se arreglan bien para el parcial. Profe, y vamos a ver esto, por ejemplo, sumadores, cosas así, multiplexores aplicados a Berilo. Sí, seguramente, eso tienen la parte práctica, tienen que tenerlo también. Ah, no lo hemos visto todavía. No, pero esa parte no entra, me parece. Eso sí creo que no va a entrar en el parcial ahora. Pero sí, todo eso se va a ver en el multiplexor y se va a ver en la parte de sumador. En Verilog el sumador es un signo más, pero lo vamos a ver en detalle también. Porque después con eso, más con las máquinas de estado, van a presentar el proyecto final. Así que bueno, fue corta la clase de hoy, pero llegamos a un punto interesante, ya van a tener para trabajar, así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Y como les digo, traigan las dudas que lo vamos a tratar de contestar a todas. Vale, profe. Nos vemos, Gracias. hasta luego. Nos vemos, gracias, profe.